Pues lo dicho, sin solución de continuidad, estamos en directo, este quinto encuentro del Foro Español de Pacientes de Organizaciones de Pacientes. Ya están con nosotros Claudia Teclen, presidenta de Convives con Espasticidad y vocal del Foro Español de Pacientes, y Ana López Trenco, gerente de la Asociación Aragonesa. Las dos, muy buenas tardes, bienvenidas. Hola, muy buenas tardes. Queremos escucharos hablar de los daños colaterales que ha provocado esta pandemia, este COVID-19. El turno de palabra es vuestro, yo desaparezco de escena. Pues quería deciros que el doctor Albert Llobel, fundador de este Foro Español de Pacientes, decía que ser paciente es solo cuestión de tiempo. Si alguien tenía duda de ello, la COVID ha venido a ajustar esas expectativas y nos ha demostrado que nadie somos inmunes ante la enfermedad. Buenas tardes y muchísimas gracias a todas las personas, a los cientos de personas que estáis conectados hoy para poder vernos a través de la red, a través de estas pantallas. Es una de las cosas malas que nos ha traído la COVID, no poder estar juntos compartiendo como en otras ocasiones. Pero como todo tiene una cara buena y una cara no tan amable, aprovecharemos la buena. Y es que podemos multiplicar nuestra presencia sin movernos del asiento, sin movernos de nuestros lugares y compartir aquello que tenemos en común todas las personas que estamos en el foro. Somos, hemos sido o seremos pacientes y tenemos un interés y una motivación muy especial por mejorar la calidad de vida y la atención de las personas que sufrimos cualquier tipo de enfermedad a lo largo de nuestra vida. Es indiscutible que la COVID ha dado un giro radical a nuestras vidas. Hemos tenido un impacto muy importante sobre nuestra propia salud y sobre todo para aquellas personas que ya la habían perdido previamente. Pero también hemos tenido un impacto socioeconómico que ha vulnerado y ha quebrantado las expectativas e incluso la supervivencia de muchas familias que han visto cómo perdían todos sus ahorros después de tener que cerrar sus negocios. Nos hemos encontrado con cambios culturales donde lo que estábamos acostumbrados a hacer, de poder compartir con nuestros amigos y amigas una copa, salir a cenar, todo eso nos ha cambiado e incluso la forma de relacionarnos. Pero algo también importante que nos ha cambiado la vida es cómo nos enfrentamos a las adversidades. Y ahí tenemos puntos buenos también, como decimos antes, y otros que tenemos oportunidades de aprender. Es de lo que se trata que hablemos en esta charla que vamos a hacer mi queridísima amiga Claudia Teclen, a quien le voy a ceder la palabra. Claudia, ella es psicóloga y presidenta de la asociación Convives con Espasticidad y me encantará, Claudia, que nos adelantes ¿cómo habéis vivido ante este complejo escenario sanitario desde vuestra asociación y cómo han vivido las personas con una discapacidad todo este cambio al que estamos enfrentados y al que tenemos todavía que seguir poniendo imaginación para salir adelante? Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos y a todas los que nos acompañáis, que os sentimos muy cerca a pesar de la distancia. Y bueno, Convives con Espasticidad es una asociación sin ánimo de lucro que promueve la autonomía personal y la inclusión en todos los ámbitos de la vida de las personas que conviven con espasticidad y por ende con discapacidad. Todos seremos pacientes y desde 2015 nos venimos centrando mucho en el afrontamiento, pero la COVID-19 nos ha revolucionado totalmente. Los mayores problemas que hemos encontrado en nuestros usuarios es el aislamiento, los problemas psicológicos, la elevada tasa de falta de inclusión educativa y también la tasa de desempleo. Entonces, hemos puesto en marcha desde 2019 y algo que ha sido de enorme utilidad, nuestra escuela de afrontamiento online, que invito a los presentes a que se metan en convives.net, donde presentamos estrategias que no sustituyen la atención psicológica y psiquiátrica, pero que ayuda a afrontar el día a día con algo muy importante que no nos puede arrebatar ni la COVID-19 ni ninguna circunstancia, que es la ilusión. Siempre que hay ilusión y hay esperanza, encuentras motivos para seguir luchando y lo único que no nos pueden arrebatar o que podemos gestionar es nuestra actitud.
plantando cara ante las adversidades. Esto es algo que nos ha demostrado la COVID-19 y en este sentido, Ana, mi querida Ana, como muy bien sabes, pues la ONU y la OMS habla de la salud mental, los trastornos de salud mental, como una de las consecuencias más dañinas de la COVID-19. En la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, que tú diriges, trabajáis por y para y sois unos referentes en salud mental desde hace muchos años. Me gustaría preguntarte cómo ha afectado la pandemia a las personas que tienen graves trastornos. Ha habido un hecho durante esta pandemia que ha sido tremendamente significativo. Nadie nos podíamos imaginar en el año 2019 que la salud mental se pusiera de moda. Encendemos un telediario o escuchamos a los influencers, vemos a gente famosa hablar de la salud mental como nunca antes se había hablado. Sin embargo, yo quiero alertar que desde las entidades que trabajamos con personas con trastorno mental grave, tenemos que hacer una clara diferencia entre lo que son los problemas adaptativos que surgen cuando existen dramas como los que se han vivido por la COVID, dramas como las pérdidas de seres queridos sin poder afrontar un duelo como nuestra cultura nos ha enseñado a afrontarlo, o cómo hemos tenido que afrontar la pérdida de trabajos, de la economía familiar resquebrajada. Todo eso ha producido una serie de circunstancias personales, vitales, tan trascendentes que ha vulnerado la salud mental. Nos hemos dado cuenta de que todos podemos llegar a tener un problema de salud mental, pero no debemos olvidar que hay trastornos como la depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar o los trastornos límites de personalidad, entre otras muchas enfermedades, que si bien se ven mermadas o tienen un impacto importante y significativo por fenómenos como una pandemia como la que hemos vivido, en su origen subyacen también otros elementos como pueden ser los factores genéticos o otros factores que se pueden dar en nuestra infancia, como pueden ser los traumas en los momentos más precoces de nuestra existencia. Ello hace que estas personas tengan enfermedades crónicas y hemos visto que no depende su aumento en frecuencia de aparición por estos otros factores contextuales como es la pandemia. De hecho, hay bastante estabilidad de la aparición de enfermedades mentales que tienen que ver incluso con la latitud geográfica. Todos hemos oído el número de casos de depresión tan alto que hay en los países nórdicos o en Japón, lugares donde existe un gran estado de bienestar y sin embargo tienen una gran incidencia trastornos mentales muy importantes que tienen además un desencadenante muy dramático con altas tasas de suicidio. Por eso me gustaría dejar patente que en ASAPME trabajamos con todo tipo de enfermedades, tanto aquellas que tienen esa cronicidad que las hace, que las denominamos trastorno mental grave, y que en este tipo de patologías la incidencia ha sido muy diferente en aquellas personas que ya tenían un abordaje terapéutico con un abanico de profesionales heterogéneo, como pueda ser desde psiquiatra o psicólogos, a terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales y sobre todo que han contado con el apoyo de sus familias. Estas personas han tenido un mejor afrontamiento que incluso personas sanas. Sin embargo, quien no ha tenido acceso previamente a la pandemia a este tipo de terapias, que son integrales y holísticas, han sufrido muchísimo más. Por eso quiero recalcar que desde las asociaciones de pacientes reclamamos a las administraciones que aborden la salud mental de una forma integral, pero también que no pierda de vista la importancia de dedicar esfuerzos y recursos a quienes ya tienen un trastorno mental grave. Y sí que hay una serie de consideraciones muy importantes para podernos proteger emocionalmente para quienes no tenemos esos factores de vulnerabilidad genética,
prevengamos la aparición de trastornos mentales. Y ahí contamos con Claudia como experta en psicología, que seguro que nos va a dar unas recomendaciones muy útiles de higiene, tanto física como mental, para poder hacer frente a ellos. ¿Verdad, Claudia? Sí, eso intentaré. Brevemente daré unas pautas que nos pueden ser de utilidad a todos, porque el afrontamiento nos es útil a todos. Pero antes de establecer estas pautas, de comentar estas pautas, quería recalcar algo muy importante con respecto a lo que has dicho. Y es que debemos reclamar el hecho de que la salud mental, disculpad, tengo espasticidad y me está dando un ataque de dolor ahora mismo, una estrategia de afrontamiento es aceptarlo. Debemos reclamar a las administraciones públicas que se tome la salud mental no solo como algo reactivo, sino como una estrategia preventiva. Debemos fortalecernos mentalmente. Entonces, ¿qué estrategias nos pueden servir para nuestro día a día? Para fomentar la salud mental y afrontar la vida con una actitud positiva. Pues fortalecer nuestra autoestima, porque si no nos queremos a nosotros mismos, ¿quién nos va a querer? Y para eso hay 6 estrategias claves, al menos 6. Vigilar nuestro diálogo interno. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Te hablas tú igual que hablas a tu mejor amiga, Ana? Muchas veces no, ¿verdad? Y a nuestros hijos, porque la autoestima se transmite, es fotocopia. Unos padres que desarrollan una buena autoestima seguramente sea más fácil que sus hijos tengan mejor autoestima. Evitar las comparaciones, siempre salimos perdiendo. El perfeccionismo es enemigo de lo bueno, huid de lo perfecto. Lo perfecto no existe, es una ilusión que nos castiga porque nuestra mente es torturadora. Apuntémonos los retos a los que nos hemos enfrentado y superado. ¿Por qué no darnos un premio por esas superaciones pequeñas del día a día? En nuestro caso convivimos con una discapacidad o con una enfermedad, pero no nos define. Lo que nos define es nuestra actitud. Y tenemos que plantearnos proyectos vitales ilusionantes, retantes y realistas. Tener una vida activa, porque tener una vida plena, con actividades físicas, intelectuales y lúdicas, contribuye a nuestra salud mental, sin duda. ¿Y cuáles son las consecuencias de la inactividad, de tener una vida inactiva? Pues sufrimos mayor propensión a sufrir ansiedad y depresión, o ambas, aumento de los pensamientos negativos rumiantes. ¿Y qué es esto? Cuando no le dejamos de dar vueltas a nuestro coco, ¿no? Como se dice vulgarmente, y nos anticipamos a cosas malas que nos va a pasar. Una baja autoestima, mayor aislamiento social, mayor dificultad de alcanzar la inclusión laboral y con ello la libertad económica para ser independientes, y la ausencia o incapacidad de disfrutar del placer de la vida, la anedonia. Estrategias para afrontar la ansiedad. Mantener una alimentación adecuada. Si cuidamos nuestro coche y la gasolina que le metemos, ¿cómo no vamos a cuidar nuestra alimentación? Realizar ejercicio físico. Y en este sentido quiero recordar que cerca de un 10% de la población española tiene discapacidad, pero tenemos la posibilidad de realizar ejercicio físico, la mayoría de nosotros con adaptaciones, con ejercicio adaptado. Igual enfermos crónicos que tengan circunstancias específicas. Respetar los tiempos de descanso, qué importante es descansar y cuántas veces nos olvidamos de ello. No aislarnos, recordad, no estamos solos. Algo que ha dejado evidente la pandemia es que la soledad es un gran mal de esta sociedad, pero tenemos que cuidar las relaciones sociales y recordar que no estamos solos, pedir ayuda, evitar los estimulantes como el café y el alcohol, reestructurar nuestros pensamientos, y para eso es muy importante acudir a nuestro profesional de salud mental si lo consideramos necesario. Parar y respirar. Relajación muscular progresiva, eso que ahora a mí no me sale porque la espasticidad me está jugando una mala pasada y tengo los músculos tensos, pero no pasa nada, lo acepto y no lucho contra ello, no me resisto, no me genera sufrimiento. Distraernos, visualización positiva, vernos consiguiendo cosas y decirnos autoinstrucciones que nos permitan
pues afrontar la vida con eso, con ilusión, el día de decirnos, yo estoy aquí para ser feliz y esa es mi meta máxima y no voy a permitir que mis pensamientos me jueguen una mala pasada. De la depresión no voy a hablar mucho porque nuestros compañeros van a hablar después, pero sí que me gustaría destacar que, según la OMS, más de 300 millones de personas en el mundo la sufren, es la principal causa de discapacidad y esto va en aumento, señores. ¿Y cuáles son los principales síntomas? La incapacidad de disfrutar, el sentimiento de inutilidad, la culpabilidad y, bueno, pues otros síntomas son cognitivos, que nos cueste concentrarnos, fisiológicos, que no nos sintamos con fuerzas, volitivos, que tengamos falta de voluntad. Y algo muy importante que sí me gustaría destacar es el síndrome del cuidador. Y es que ¿cuántas personas en España cuidan de personas enfermas o con discapacidad? Que no es lo mismo, no por tener una discapacidad tienes que tener una enfermedad, pero la pandemia ha recaído más estrés sobre ellos. Muchos de ellos sufren estrés postraumático a día de hoy por el miedo a contagiar a su familiar en riesgo o a caer ellos mismos. Se necesita una estrategia nacional de cuidado formal de estas personas. El síndrome del cuidador hay 4 etapas: entusiasmo, donde se piensa que ellos pueden con todo; estancamiento, donde ven que no avanzan, eso les genera una frustración, una culpabilidad, y luego una apatía, una desgana. Tenemos que cuidar de quien nos cuida y tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Recordad que no estáis solos. Reivindicamos desde las asociaciones la necesidad de fomentar la salud mental, de dotar de recursos económicos y sociales a todas las instituciones públicas y también de cuidadores, que tienen una labor muy importante y muy visible. Y muy invisible, disculpad. Qué importante todo lo que has dicho, Claudia. Y cuando estabas diciéndonos todas estas recomendaciones, yo pongo de ejemplo a Claudia como una de las personas más resilientes que conozco, y como ejemplo esa lucha diaria contra la espasticidad, afrontándola de forma valiente y, como ella dice, aceptándola, pero de una manera muy proactiva. Y eso me llevaba a pensar también la importancia que ha tenido el impacto en la salud mental infanto-juvenil de nuestra gente más joven, incluso niños, que han visto cómo todos los cambios que se han producido en el ámbito escolar, como la convivencia a marchas forzadas en espacios muchas veces insuficientes para poder dar cabida a su formación y a su educación, y, como no, la falta de herramientas emocionales para gestionar todos estos cambios. ¡Qué importante! Muchas de estas pautas, ¿verdad, Claudia?, tienen que ver con la educación emocional en la infancia. Qué importante la educación emocional, Ana. Ciertamente es muy importante. Es una asignatura pendiente y en la que deberíamos poner especial foco. Y sobre todo, como se nos ha acabado el tiempo, hemos dicho Claudia y yo que habría muchas cosas en el tintero que se nos quedarían, pero lo importante es cumplir los tiempos. Cumplimos los tiempos, no sin antes recordar que estamos aquí para ayudaros y que la unión hace la fuerza. Unámonos por una salud mental cada vez mayor. Claudia, Ana, ¿me vais a permitir que haga un pequeño resumen muy breve de todas las cosas interesantes que nos habéis contado antes de despediros? Creo que ha quedado en valor y puesto de manifiesto que esta pandemia ha cambiado muchas cosas que han venido para quedarse, que es una frase muy habitual, que el aislamiento ha estado permanente y eso nos ha permitido cambiar muchos esquemas, o nos tiene que impulsar a cambiar muchos esquemas, ¿no? Habéis hablado de que la ilusión no nos puede... tiene que ser un poco el motor de nuestra vida. Esa actitud positiva, esa autoestima que hemos oído en primera persona en Claudia, me la llevo a casa para todos nosotros también.
Sobre todo que la salud mental, yo creo que esto sí es uno de los grandes titulares, vuelve a ser protagonista, es protagonista. Hay un diálogo ahora abierto en torno a la salud emocional y a la salud mental, que yo creo que tenemos que cogernos todos a ese carro para poner luz, enfocar claramente este asunto. Se ha pedido que el abordaje de patologías relacionadas con la salud mental sea integral, que haya más recursos, como no, y vamos a acordarnos de quien nos cuida, los cuidadores, que es un papel también muy importante. Y el 90% mujeres, perdona Ángel que te interrumpa, más del 90% mujeres. Eso también hay que destacarlo. Efectivamente, cuando esta sociedad tiene que equilibrar sobre todo esa feminidad. A las dos, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharos. Gracias por ajustaros a los tiempos y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo a las dos. Un besazo. Gracias a vosotros. Un abrazo a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla.